Dicen que los bosques guardan secretos, que entre los árboles, en la profundidad de la noche, se esconden cosas que no fueron hechas para ser vistas. La mayoría solo lo dice como un mito, una superstición repetida de generación en generación. Pero para Gabriel Rojas, un joven fotógrafo de naturaleza, esto dejaría de ser un simple cuento, y lo que vivió en aquel bosque seguiría persiguiéndolo por el resto de su vida. Incluso después de escapar, todo comenzó a mediados de septiembre, cuando Gabriel decidió viajar a un bosque aislado en la zona montañosa para capturar fotografías nocturnas. Le habían dicho que en ese lugar el cielo se veía más limpio, las estrellas brillaban más, y la atmósfera era perfecta para un proyecto que él quería presentar en una exposición. Era un lugar remoto, lejos de pueblos, sin señal, sin tráfico y sin senderos marcados, solo árboles, piedras, musgo y silencio. Mucho silencio. Llegó por la tarde, dejó su mochila cerca de un claro y preparó su cámara. Todo parecía normal. De hecho, demasiado normal. Era como si el bosque estuviera detenido, no había animales, no había insectos, no había sonido alguno. Pero Gabriel no era supersticioso. Lo atribuyó a la hora del día y continuó trabajando. El problema comenzó cuando vio, apenas entre los árboles, un sendero que no recordaba haber pasado al llegar. Un sendero estrecho, cubierto de hojas secas, iluminado por una franja de sol que atravesaba la copa de los árboles. Era extraño, sí, pero también visualmente hermoso. Quizás pueda tomar una buena foto ahí, pensó. Así que caminó hacia ese sendero. Lo que no sabía es que ese paso iba a marcar el inicio de su tormento. Apenas dio los primeros pasos, sintió que el aire se volvía más frío, como si estuviera entrando a un lugar que llevaba años sin ver la luz. Cada vez que avanzaba, las sombras se hacían más densas, más largas, más pesadas, y lo que lo hizo detenerse no fue el frío, sino el olor. Un olor a tierra húmeda, a madera vieja y a algo más. Algo metálico, como sangre seca. Sacudió ese pensamiento de su mente. Estoy sugestionado, pensó. Siguió caminando, pero al cabo de unos minutos notó algo inquietante. El sendero no parecía avanzar hacia ninguna parte, pero tampoco tenía fin. Era como si cada tramo fuera igual al anterior. Árboles idénticos, piedras idénticas, y un silencio que parecía absorber sus propios pasos. Miró su reloj. Había pasado media hora desde que entró al sendero. Pero algo no cuadraba. En el cielo no estaba cambiando. La luz seguía igual, exactamente igual, el mismo tono, la misma intensidad. No había atardecer, no había transición, como si el tiempo dentro del bosque no avanzara. Sacó su cámara para grabar un video, pero cuando presionó el botón de grabar, la pantalla se llenó de ruido blanco por un segundo y luego volvió a la normalidad. ¡Qué raro!, dijo. Grabó un pequeño segmento caminando, pero cuando revisó el video, solo aparecía el sendero vacío, no el ano. Sus pasos, no su sombra, solo el sendero. Y había algo peor, en el fondo del video, justo al final del camino, había una figura inmóvil en un contorno alto, delgado, casi humano, pero sin detalles. Un borrón oscuro entre los árboles. Gabriel se quedó paralizado. Miró hacia el fondo del sendero en la realidad. No había nada, miró otra vez el video. La figura seguía ahí, inmóvil. Observándolo, apagó la cámara, guardó todo en su mochila y decidió volver al claro donde había dejado sus cosas. Caminó detrás, atento al camino, pero tras unos minutos sintió una punzada de desesperación. El sendero no se veía igual al volver. Era como si el bosque hubiera cambiado las piezas del lugar. Las raíces estaban en sitios distintos, las piedras parecían haber aparecido de la nada. El aire estaba aún más frío, y lo peor, la luz seguía igual que antes, como si no existiera el paso del tiempo. Estoy perdido, pensó. Comenzó a caminar más rápido, casi a trote. El silencio era tan profundo que podía escuchar su respiración rebotando entre los árboles. De pronto, un sonido rompió esa quietud. Hojas, moviéndose, no moviéndose, arrastrándose, como si algo se estuviera deslizando por el suelo detrás de él. Gabriel se giró bruscamente. Nadan solo bosque, árboles, inmóviles. Pero al poner la vista más lejos, hacia la profundidad del sendero, creyó ver la misma figura oscura, un poco más cerca que antes. No se movía, no respiraba, no estaba viva, pero tampoco muerta. No puede ser, susurró. Comenzó a caminar más rápido,
luego a correr. Pero el bosque parecía no cambiar. Todo era igual. Y mientras corría, sintió algo completamente antinatural. Los árboles parecían moverse. No, físicamente, no cambiaban su posición frente a sus ojos. Pero cada vez que parpadeaba, estaban en lugares diferentes, como si el bosque estuviera rotando, reorganizando sus piezas, a veces detrás de él, a veces al frente, como un laberinto vivo. Este lugar no es real, no puede ser real, pensó mientras se apoyaba en un tronco y trataba de calmar su respiración. Sacó su celular para usar la linterna, aunque aún había luz. Pero el celular no encendía. En su pantalla solo aparecía un mensaje extraño: no sigas volviendo. Gabriel sintió un escalofrío tan intenso que casi se le cae el teléfono. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía aparecer? ¿Quién lo escribió? ¿No había señal? ¿No había conexión? No había forma. De repente, un segundo mensaje apareció debajo. Ya te vio, Ann. El corazón le dio un vuelco. Levantó la vista. Entre los árboles, no muy lejos, estaba la figura, pero ya no era una sombra borrosa, no. Ahora tenía forma. Era alta, muy alta, con extremidades demasiado largas, como ramas humanas. La piel parecía corteza, la cabeza no tenía rostro, solo una superficie lisa, como madera pulida, y aunque no tenía ojos, Gabriel sintió claramente que lo estaba mirando. La criatura dio un paso, no sonó, no crujió, no dejó huellas en solo. Apareció un poco más cerca. Gabriel corrió como nunca en su vida. Pero el bosque lo hacía imposible. Cada vez que miraba atrás, la criatura estaba más cerca. No movía las piernas. No caminaban solo. Aparecía como si el espacio no fuera un límite para ella. Después de lo que sintió como horas, Gabriel tropezó con algo. Cayó al suelo. Su respiración era un ahogo. Las lágrimas le salían solas. El bosque seguía igual de estático. La luz seguía sin cambiar. No puedo salir, dijo con la voz quebrada. De pronto, escuchó algo detrás de él, no pasos, no hojas, una respiración tan profunda, lenta, demasiado cerca. No quería mirar. Sabía que si se giraba, ahí estaría la criatura. Pero algo dentro de él lo obligó a hacerlo. Se giró, y ahí estaba. Centímetros, sin rostro, inclinada hacia él. Como estudiándolo, Gabriel gritó. Gritó con tanta fuerza que su voz se quebró, pero la criatura no reaccionó. Solo inclinó su cabeza, como confundida, como si estuviera tratando de entenderlo. Luego llevó una de sus manos de corteza hacia el pecho de Gabriel, no para atacarlo, no para herirlo, para tocarlo. Y cuando lo tocó, algo imposible sucedió. Todo el bosque cambió. El cielo se oscureció de golpe, como si cayera la noche en un segundo. Los árboles comenzaron a inclinarse hacia él, y el sendero desapareció. No había camino, no había claro, no había salida, solo la criatura, y Gabriel sintió que el aire se volvía más denso. Cada respiración era un esfuerzo, y entonces escuchó, dentro de su cabeza, una frase que no podría olvidar jamás: no debiste seguir el camino. Y todo se volvió negro. Cuando despertó, estaba fuera del bosque, exactamente en la entrada, sentado en el suelo, con su mochila al lado. El sol estaba cayendo. Había pasado menos de una hora desde que entró. La cámara estaba intacta, el celular también. Pero cuando revisó sus videos, su sangre se congeló. Todos estaban grabados desde una perspectiva que no era la suya, como si alguien detrás de él hubiera grabado todo. Y en cada clip, sin importar el ángulo, la distancia o la luz, la criatura aparecía detrás, más cerca, más clara, como si nunca lo hubiera perdido de vista. Gabriel juró no volver a ese bosque jamás. Pero hay un detalle que nunca contó a nadie, excepto en la nota de voz que dejó antes de desaparecer días después. A veces, cuando cierro los ojos, escucho hojas moviéndose detrás de mí, incluso dentro de mi casa. Creo que me siguió, y la grabación termina con un sonido ese mismo arrastre de hojas. Y una voz que dice: ya no estás fuera del bosque,